ayer pues se presentó un documento muy importante, este índice de progreso social, en este caso la edición de 2025 que elabora México Cómo Vamos, y en donde pues se dan una serie de conclusiones, se ofrecen una serie de indicadores en relación con el bienestar social en los últimos años, y su, pues, digamos, implicación en distintos factores como la salud, la educación, la seguridad, la informalidad laboral. ¿Cómo se construye precisamente este índice? Esta mañana nos lo cuenta la propia Sofía Ramírez, que es directora de México Cómo Vamos. Sofía, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Manuel, qué gusto saludarte. Perdón, hoy por la mañana, en este jueves ya, 27 de noviembre, se nos acaba el año, Manuel, pero vamos a platicar justo del índice de progreso social que presentamos al día de ayer con tres grandes dimensiones que son necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Y lo que busca este índice a través de 48 indicadores sociales y ambientales ubicados en estas tres dimensiones es hacer un mapeo del avance o retroceso en la calidad de vida en las 32 entidades federativas. Justamente le pusimos énfasis a cuatro cosas. Primero que nada, destacar que, en efecto, al igual que ya sabíamos que había reducidose la pobreza multidimensional a partir del ENIG hace un par de meses, pues ya augurábamos un incremento en la calidad de vida en el conjunto del país. Sin embargo, pues es muy evidente cómo prevalecen las brechas regionales y cómo el progreso social que ha avanzado en los últimos 10 años en las 32 entidades lo hace de manera desigual y además por distintas razones. Ya te imaginarás que si bien puede haber un esfuerzo muy importante en palancas del desarrollo como son educación, salud, pues ciertamente la seguridad ha estado mermando la calidad de vida de manera importante en algunas regiones. Entonces, primero que nada, hablar de cómo pasamos de 58.6 puntos sobre 100 en 2015 a 65 puntos sobre 100 en 2024. Esto implica un incremento nacional de 6.5 puntos en 10 años y sin embargo lo que vemos, como te mencionaba, es Sinaloa encabezando el avance total en calidad de vida, seguido por Coahuila y Guerrero. Son tres casos icónicos, primero que nada porque Sinaloa pues ha visto cómo la violencia se ha comido un pedazo importante de la calidad de vida, sobre todo alrededor de la región que circunvala Culiacán. Es una violencia bastante focalizada, pero ha habido un esfuerzo del Estado y eso se reconoce en el incremento en las variables que tienen que ver con educación, sobre todo con matriculación escolar y también en el ámbito de salud. Pero hay otros rubros, como te mencionaba, como la violencia, la percepción de violencia y por supuesto la sensación de seguridad personal que involucra la presencia del crimen organizado, que han ido mermando puntajes muy importantes. Casi el equivalente de lo que avanzó Sinaloa en los últimos 10 años en el rubro de seguridad personal, lo redujo en el último año a partir del incremento en la violencia. En el caso de Coahuila, es muy interesante porque tiene el segundo mayor aumento, por ejemplo, a nivel nacional en términos del avance en la calidad de vida, pero pues por otro lado también tiene un aumento en el incremento, por ejemplo, de las necesidades humanas básicas, que es el componente, la dimensión que aglutina pues tener agua, vivienda, seguridad personal y sobre todo lo más básico, no te mueras al nacer y no te mueras al tener un bebé, que tenga suficiente comida. Entonces, vemos grandes avances en este rubro y también importante avance, por ejemplo, en salud y bienestar. Y bueno, pues finalmente el caso de Guerrero. Esto es súper importante, Manuel, porque vemos, por ejemplo, que en los últimos 10 años Guerrero ocupa la tercera posición en el avance acumulado en calidad de vida y sin embargo Guerrero permanece al final de la lista en calidad de vida a nivel nacional de manera sistémica, lo cual me lleva a la segunda lección, que es las cosas cambian muy poquito. Si bien como país avanzamos, no estamos cerrando las brechas con la suficiente velocidad y en estos últimos 10 años apenas se redujo la brecha entre los principales, digamos, los estados de mejor desempeño y los estados de peor desempeño. Esa brecha apenas se redujo un punto, lo cual nos dice que si quisiéramos cerrar la brecha del todo nos tomaría 150 años, por lo tanto el sureste mexicano pues no aguanta.
La tercera conclusión, Manuel, es que la crisis del sistema de salud está afectando directamente el progreso social. Ya lo veníamos platicando desde el verano con los datos del ENIG, como la gente busca atención médica, principalmente en el ámbito privado, y no lo hace como un acto de libertad. Muchas veces se hace pues por falta de alternativas públicas. Incluso muchas personas derechohabientes acaban atendiéndose en consultorios privados o de farmacias adyacentes, pues justamente ante la falta de calidad y de prontitud y por supuesto también de provisión de los servicios. Tenemos muy claramente mapeado cómo además de la salud, el progreso social está muy marcado por la calidad educativa. Y ahí lo que tenemos, Manuel, es un rezago, una crisis silenciosa. Porque a diferencia de la seguridad, que nos demandan la atención inmediata y la acción inmediata, a diferencia de la salud, que cuando hay un episodio pues, de falta de salud hay que atenderlo de manera inmediata, la educación está generando, acumulando años de rezago educativo, no solamente en primaria, también en preescolar y también en secundaria. Estamos viendo cómo se está registrando una pérdida importante en el componente de acceso a conocimientos básicos del índice de progreso social, pero también las caídas en la matriculación son un primer diagnóstico a partir del cual pues hay que empezar a ver también pues la calidad de la educación. Lo que sí queda muy claramente sobre la mesa es que si la primera infancia no va a la escuela, es muy posible que tampoco continúe su educación primaria y tampoco la educación secundaria. Y finalmente, Manuel, encontramos muchas cosas, pero para hoy les seleccioné estos 4 temas. Les quería yo comentar que identificamos como a mayor presencia de pequeñas y medianas empresas en una entidad federativa, mayor era la calidad de vida. Esto es importante porque luego pensamos que solo las empresas grandes pues dan empleo de calidad. Sin duda son quienes más frecuentemente dan empleo de calidad porque son pues más productivas, más eficientes, se pagan mejores salarios, hay continuidad en la operación y demás. Pero las pequeñas y medianas empresas son una fuente de actividad económica que es profesionalizante y que además mantiene este espíritu pues, de hacerse más productivo. Generalmente buscan registro de marca, generalmente buscan créditos para la inversión. Digamos, hay una interacción económica importante que se traduce pues, en empleo de calidad o en empleo, digamos, de manera con inversión y con cierta productividad, mientras que, y este es el contraste más interesante, a mayor cantidad de micronegocios, menor calidad de vida se registraba en los estados en el tiempo. Y esto, pues no es que esté yo en contra de los micronegocios y los pequeños emprendimientos, al contrario, simplemente nos denota que en México el 65% de los micronegocios, de acuerdo a los últimos censos económicos, es informal en el sentido en el que no separan los insumos del hogar de los insumos del negocio y por lo tanto, pues más bien te habla de unidades económicas de subsistencia y en ese sentido, pues no es que sea un planteamiento de negocio a largo plazo, sino que es lo que nos maquilla y disfraza, por ejemplo, la tasa de desempleo. Estamos viendo que trimestre a trimestre sube la informalidad, se contrae o se expande la cantidad de población que busca un trabajo, pero lo que sí vemos es que la informalidad se mantiene, el desempleo se mantiene muy bajito. Y la razón es que, pues como no hay seguro de desempleo, la gente vive de su trabajo y pues se queda sin un trabajo, digamos, asalariado para alguien más y acaba trabajando en un pues, micronegocio que parte de la necesidad del hogar. Entonces, lo que queremos, digamos, unir en esta narrativa con el Plan México es que varias de las metas incorporan atención al financiamiento y a condiciones que permitan que las pequeñas empresas que ya están emprendiendo dentro de la productividad incrementen esa capacidad de generación, de innovación, de producción de valor agregado y las pequeñas, más chiquititas negocios pues tengan oportunidad de emplearse en alguien más porque pues es realmente donde quisieran estar. Entonces, como puedes ver, la calidad de vida atravesada por la realidad nacional, podemos concluir 2 cosas. La primera es que sin crecimiento económico, pues realmente no hay progreso social posible porque una gran cantidad del progreso social se financia desde los hogares, desde el bolsillo de los hogares, de las familias.
Y la otra es, sin crecimiento económico no hay recaudación y por lo tanto no se puede construir la infraestructura social que realmente se necesita para poder dotar a todos de acceso a salud, de educación de calidad, por supuesto de seguridad pública, que eso pues no hay manera de que los hogares lo puedan suplir de una u otra manera, Manuel. Y este informe, Sofía, estoy revisando, es muy amplio, muy extenso y tiene desde luego todas estas variables que han identificado y sobre todo están las recomendaciones, nos hablabas ahora de las micro, de las pequeñas y medianas empresas y este plan de fortalecimiento a través de mecanismos como el Plan México. ¿Cómo se puede revisar pues que están planteando este índice que han dado a conocer el día de ayer? Pues mira, primero que nada, te agradezco la oportunidad de hacer el comercial. Estamos en todas las redes sociales como @México como vamos y estamos también en el portal mexicocomovamos.mx. Creo que aquí la riqueza de la información, Manuel, radica en que es un documento o un instrumento de consulta donde se pueden revisar las fichas por estado. Y pues nada mejor que el auditorio de Aristegui Noticias para que nos ayude a llegar a quienes les interese y puedan consultarlo. Estudiantes, medios locales, por supuesto, autoridades y el sector privado, que son los grandes empleadores de este país. Pues Sofía Ramírez, te agradezco mucho tu presencia esta mañana en este espacio. Antes de despedirnos, platícame, cuéntame cómo ves esto que anunció ayer el Banco de México, este recorte de 0.6% a 0.3% del Producto Interno Bruto para México a final de este 2025. Pues mira, creo que era algo realmente ya previsible en términos de las expectativas de crecimiento. Sobre todo, ya contábamos con los datos del PIB al tercer trimestre de este año y también los datos de, digamos, actividad económica mensual. Entonces, el último mes del tercer trimestre, que fue septiembre, ya mostraba contracción económica, la actividad económica a partir del indicador global. Entonces ya preveíamos que iba a ser un mal trimestre, pero además el primer mes del último trimestre también ya tenemos los datos oportunos, es decir, los preliminares, y ahí tampoco son buenas noticias. Después de un mes de contracción en septiembre, tenemos un mes de octubre con un estancamiento absoluto. Entonces ya, digamos, teníamos visos de que las perspectivas de crecimiento pues no iban a ser aquellas que nos llevaran más cerca de crecer a un punto porcentual y pues si me apuras, el acumulado al tercer trimestre de crecimiento es de 0.4%. Si el cuarto trimestre no repuntábamos con mucha fuerza, como no parece ser el caso, habrá que esperar los datos de noviembre a ver si hubo cierto movimiento a partir del Buen Fin y pues de las compras navideñas, pues ya era algo que podíamos augurar. Creo que el tema de la inflación es otro rubro que valdría la pena seguir platicando en otra ocasión, Manuel, pero pues vemos cómo las estimaciones del banco incrementan la perspectiva de inflación subyacente, que es mayoritariamente el componente que más impacta el indicador completo de la inflación, pero también aquella que nos marca la tendencia de largo plazo y aquella que al eliminar los elementos volátiles de la inflación también es mucho más susceptible de la política monetaria. Entonces, creo que suena interesante, por decirlo menos, que la inflación subyacente se ajusta a la alza y, sin embargo, pues se espera que la inflación más volátil, que es el componente no subyacente, compense ese ajuste y entonces no haya mayor perspectiva de inflación. Pero bueno, lo dejo sobre la mesa y seguimos platicando la próxima semana, Manuel. Te agradezco mucho como siempre, Sofía, te mando un abrazo, Un muchísimas fuerte gracias. abrazo, hasta luego.